Ponte guapo. Bueno, milagro no hacemos. ¿Estás grabando eso? Luego lo quito. ¿O haces unos bloopers? Hola Dreamer, soy Leire y esto es Dream Fulfiller Talks, tu chispa de inspiración para pasar de sueño a plan. Hoy tengo el placer de entrevistar a Elías, coach y experto en gestión emocional, programación neurolingüística Correcto. y Biodescodificación también. Ok. Y relaciones personales, ¿no es así? Correcto. Pero además de toda esa experiencia que tiene Elías, tiene una historia muy profunda que seguro que te emociona. Así que vamos a conocerlo un poquito más. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí hay que darme un golpe para hablar y 7 para callarme. Así que tú me vas controlando ahí cualquier cosa. De verdad me gusta mucho poder compartir. Valoro mucho que me des el espacio para compartir. Y si esto le puede servir a alguien, pues habrá cumplido su propósito. Pues cuéntanos un poco quién eres a día de hoy y quién eras tú antes de perder a tu bebé. Bueno, el quién eres siempre ha sido una pregunta muy difícil de responder, ¿no? Yo creo que para responder ambas, podría decir que a raíz de eso, hoy en día, soy mucho más humano de lo que era antes. El Elías de antes se caracterizaba por ser muy, bueno, todavía creo que lo soy bastante, pero suelo ser bastante lógico, más lógico que, vamos a decir que emocional. Por historias, por familia, por crianzas o por lo que sea, pues habemos personas que como mecanismo de defensa solemos desarrollar mucho vamos a decir, como una armadura emocional. Entonces nos volvemos como muy insensibles. Esa gente que tú ves y dices, es que parece que no tiene corazón. No, no, tiene un corazón de pollo. Lo que pasa es que por su historia personal, esa persona probablemente habrá desarrollado como una coraza, porque algo quizá le dolió mucho en su momento. Y yo antes de, yo creo que era así bastante. Y después de, una de las cosas que yo puedo decir que me ayudó fue a conectar más con esa humanidad. Con esa humanidad, con comprender. Yo era muy duro juzgando los procesos de alguien más. Y eso sucede hasta que te pasa a ti. Entonces ya cuando me pasó a mí, y no solamente cuando me pasó, sino cuando hice conciencia de las repercusiones que eso tuvo conmigo y de que realmente fue lo que me afectó, porque no lo sabía. O sea, no lo sabía hasta que llegué a un momento y me preguntaron, ¿y cómo te sientes? Me puse a llorar. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que sí me había afectado más de lo que yo pensaba. O sea, dirías que ahora eres más empático. Sí, sí, sí. Mira, te comparto una experiencia que tuve hace como 2 días. Yo vi en Facebook, a mí me encanta el chisme. Yo vi en Facebook que se había muerto una persona que yo vi una vez en mi vida, ¿no? Pero era una persona cercana con alguien que yo le tengo mucho aprecio. Y yo, pues, teniendo más esta empatía, ¿no? Cuando alguien pierde a otra persona, para ponerte un poquito en contexto. Yo antes solía ser, yo me meto mucho con la gente que es como muy espiritual porque yo era así, ¿no? Y yo antes, si tú me hubieses hablado hace 2 años de que, es que se me murió mi hermano y me siento muy mal, yo no hubiese empatizado contigo. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, pero es que, ¿por qué te duele si lo único seguro es que nos vamos a morir? Pues esa alma estaba destinada a pasar por eso. O sea, hubiese dicho cualquier cantidad de babosadas, las cuales creo que son ciertas, pero se me olvidaba el pequeño detalle que somos humanos y tenemos emociones. Y una de las cosas que los seres humanos nos afecta mucho a nivel emocional son las pérdidas, indiferentemente de cuál sea. Entonces, eh, pues ya teniendo yo esta nueva empatía, porque lo viví, estoy en proceso de desbloquear ciertas cosas, yo le escribí a mi amiga y le dije, oye, mira, ¿cómo estás? Sabes que vi que se murió un amigo tuyo, ta, ta, ta. ¿Cómo te encuentras?
Y me dice, no, no, bien, bien, bueno, sí era cercano a mí, pero bueno, si superé lo de mi mamá, esto es fácil. Y yo, ¿lo de tu mamá qué pasó? Pues mi mamá hace 2 años se murió. Y yo, oye, y empecé a hablar con ella, no queriendo juzgar sus sentimientos, no queriendo juzgar su dolor, no queriendo, y esto es otra cosa muy importante, no queriendo resolver su dolor. Porque Ujú, muchas veces cuando entramos en procesos de duelo, o sea, cuando alguien, y fue, es una experiencia muy, muy frecuente en las personas que sufren alguna pérdida, es que siempre, ay, bueno, pero tienes que ser fuerte. Ay, bueno, pero vamos a terapia para que lo superes. O sea, es como, pasa por aquí rápido para que ya no te sí. duela tanto, ¿no? Ujú, Y uno de los procesos, uno de los pasos tan importantes en un proceso de duelo es que pues, tengas que sentir cada una de tus etapas. ujú. Y cuando una persona está en un proceso de duelo, ¿cómo le podemos ayudar? Porque muchas veces tenemos amigos pues, que pierden a familiares y muchas veces no sabemos qué decirles. Las personas se quedan como bloqueadas. Correcto. Ese es un Mm. punto muy importante y probablemente mi respuesta no sea la más popular. Pero lo mejor que nosotros podemos hacer es aprender a gestionar nuestros propios dolores. ¿Por qué? Porque cuando estamos delante de una persona que está pasando por un proceso de duelo, muchas veces ese apuro por sanar, ese apuro por superarlo, no es más que una incapacidad que yo tengo de no manejar mis propios dolores. Entonces, como lo veo reflejado en ti, o Ujú, porque a lo mejor te tengo mucho cariño, no quiero verte mal. ujú, Entonces, como yo no sé manejar eso, te voy a apurar a ti para que pases por eso más rápido. ujú, Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer es, primero y principal, gestionar nuestros propios dolores. ujú. Y segundo, estar. Estar para lo que la persona necesite. Porque muchas veces las personas quieren encerrarse, o muchas veces las personas quieren distraerse, o muchas veces las personas eh, quieren contar una y otra vez la misma historia. Ujú. Escuchar, ¿no? Ujú, Escuchar, ya. O sea, si tú tienes un amigo, que eso tiene su razón de ser, que no sé si nos dará tiempo, pero eso tiene su razón de ser en todo lo que es un proceso de duelo. O sea, cuando una persona ves que te repite una y otra vez la historia, es porque en su cabeza está buscando una explicación o darle sentido a algo. ujú. Y a veces O ver las dando, cosas desde otro punto de vista, sí, ¿no? mira, en esta asociación en la que nosotros estamos asistiendo, que te comentaba atrás de cámara, eh, tienen una biblioteca Ujú. especializada en procesos de duelo. Y yo agarré, me De agarré todo. un par de libros, ¿no? Y me puse a investigar mucho de esto. Y un libro que me estoy leyendo ahora cuenta la historia, o sea, es una compilación de muchos procesos de duelo y van explicando cada proceso en cada historia de cada persona, ¿no? Y hablan de una chica que su mamá muere Ujú, y ella empieza, o sea, la mamá cae como en estado vegetal y ujú. ella tiene que tomar la decisión de desconectarla, porque en vida pues nunca se habló de eso. Entonces, claro, la chica la desconecta. Pero cuando tú estás en un proceso de duelo, una de las cosas que suele pasar es que empiezas a tener muchos y sí, Dudas. Ujú. dudas, culpas, incertidumbres. Y si no la hubiese, o sea, y si no lo hubiese desconectado y Es se una decisión despierta. muy importante, Claro, ¿no? es muy duro eso, es muy Ujú, duro. Entonces, claro, esta persona ya había tomado la decisión, ya su mamá se había muerto y ella repetía mucho la historia, repetía, repetía. Se encontraba con alguien y repetía y hablaba y hablaba Quería y hablaba. otras opiniones, ¿no? Desde Bueno, fuera. fíjate lo que sucedió que fue muy interesante. Se consiguen con una señora, que Ujú, creo que era amiga de la madre, y ella vuelve a contar su historia. ujú. Y la señora dice, oye, qué bien que hiciste eso, porque una vez hablando con tu mamá, ella me dijo que nunca le hubiese gustado estar en estado vegetal, que si eso llegaba, ella prefería que la desconectara. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esta historia? Que esta persona, ya cuando tiene esa información, ese pedacito de la historia que le faltaba, Se ya le dio sentido. tranquiliza. Ya Ujú. como, Qué ah, bien hecho, ¿no? lo hice bien. Ujú. Entonces ya puedes pasar a otra de las etapas del duelo. Pero si tú no
hablas, si tú no verbalizas y si tú no cuentas y no das vueltas una y otra vez en las historias, entonces puede que esa pieza nunca te llegue y puede que no termines de avanzar en tu proceso de Eso duelo. es en casos en los que la persona piensa que podría haberlo evitado, ¿no? Siempre pasa eso. Bueno, no sé si siempre. No sé la historia y Muchas cómo lo veces. percibe, pero en la mayoría de los casos sí. O sea, cuando hay muertes que no son muertes naturales porque ya estás viejo y no puedes más, suele haber mucho eso. O sea, porque si se muere joven, pues, oye, pude haberle evitado. Si se muere por una enfermedad, pude haberla detectado antes. O sea, siempre hay esos y sí, y esas culpas y esas cosas. Entonces, por más que creemos que nos podemos preparar ante esas situaciones, los procesos de duelo son bastante complejos. O sea, porque tiene que ver mucho con el mundo emocional de la gente. Y el mundo emocional, como su nombre lo dice, no tiene nada de racional. Nada. O sea, una cosa es tu mundo racional, tu lado del cerebro que se dedica a eso, y otra cosa es tu lado derecho, que es el que se dedica, o sea, que es abstracto totalmente. O sea, tú puedes saber, una de las cosas que pasaba mucho en unas sesiones grupales que teníamos, era que la gente decía cuando tenía alguna muerte de algún familiar, decía, es que yo a veces creo que está aquí, o a veces creo que va a llegar, o a veces creo que me va a llamar. Entonces la terapeuta le decía, es normal, porque en el mundo emocional esa persona todavía está, o sea, es posible que vuelvas a conectarla, aunque tú lógicamente sepas que no, en el mundo emocional que no tiene sentido, ni tiene tiempo, ni tiene nada, todavía eso puede pasar. O sea, la parte emocional todavía no ha digerido el que Claro. ya está esa pérdida. Entonces, eso suele pasar bastante. Vale. Pues cuéntanos en tu caso, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Y qué fue lo que te hizo seguir adelante? Vale. Bueno, primero voy a contar un poquito la historia para que sepan de qué Sí, estamos hablando, claro. ¿no? Hace 3 años, justamente hoy, hace 3 años, que me parece, Que me parece, justamente hoy hace 3 años. me parece una manera bastante, a mí personalmente, Dayana lo vive a su manera, es una manera pues de honrar este proceso. Justamente hoy, hace 3 años, nosotros interrumpimos el embarazo de Dayana porque venía en los controles normales del embarazo, venía mal. Venía mal. El diagnóstico como tal era incompatible con la vida. Entonces, en ese momento, nosotros tuvimos que tomar una decisión. Por eso es el tema de las tomas de decisiones, ¿no? Incluso aplica cuando no hay alguien nacido. Nosotros tuvimos que tomar una decisión de si seguíamos adelante con el embarazo o lo interrumpíamos en ese momento. Entonces, una de las cosas que nos dijeron en el hospital fue que como no era compatible con la vida, podía nacer, incluso podía vivir hasta 1 año, pero probablemente podía morir. O sea, lo más seguro era que muriera. Entonces nosotros dijimos, bueno, si ya es duro tomar una decisión ahora, imagínate que ya tengas 1 año de conexión con ese ser humano y se te muera. O sea, yo creo que va a ser mucho más duro. Entonces nosotros tomamos la decisión de interrumpir el embarazo en ese momento. Una de las cosas que yo viví, o sea, que recuerdo que viví conscientemente, fue el y sí. O sea, lo que estábamos hablando ahora. Y si empezamos a buscar culpables, ¿no? Yo, por ejemplo, tuvimos una cita con genética porque nos pidieron, o sea, a día de hoy, el sistema de salud y la Universidad Clínica de Navarra nos dijo, no tengo idea qué pasó con ustedes. O sea, yo no sé qué pasó con ese caso. Ellos nos pidieron autorización para hacer estudios con el feto y todas las cosas, ¿no? Tuvimos una cita una vez y estábamos hablando con una doctora que nos atendió de maravilla. Y yo empecé a buscar culpables de qué era lo que había pasado. Entonces yo empecé a hacerle preguntas, ¿no? Le dije, oye, doctora, bueno, mira, yo en el testículo izquierdo, cuando era adolescente, pues tuve un diagnóstico de qué tal y tal, no sé qué. Entonces yo creo que probablemente el gen defectuoso debe venir de mi parte. Y empecé a buscar, ¿no? Eso puede influir y tal. Y ella me dijo, ya va, párate ahí. O sea, me paró en seco, ¿no? Y me dijo, ahorita no estamos buscando culpables de lo que pasó. O sea, esto no viene al caso, no tiene nada que ver lo que estamos hablando. Entonces, ese primer choque yo dije, oye, de verdad que yo estoy buscando culpables. Y a Dayana le pasó igual. Dayana empezó, recuerdo que una vez estábamos en casa y me decía, si yo hubiese tomado más ácido fólico, a lo mejor el bebé se forma mejor. Entonces, empezamos a ver quién
por qué parte ha venido del defecto o el error cuando son cosas que No se pues, son pueden fortuitas controlar. totalmente, o sea, no las podemos controlar. Entonces, bueno, tomamos la decisión de interrumpir el embarazo. Dayana tuvo un parto, tal cual. Es más, yo tuve la experiencia nada agradable de que yo vi el parto. Estando ahí en el hospital, ahí te preguntan, ¿no? Oye, ¿tú quieres ver el feto? ¿No lo quieres ver? O sea, ellos, de verdad que a nivel de sistema de aquí de Navarra, yo estoy inmensamente agradecido porque yo no sabía que eran tan humanos y que estaban tan preparados para acompañar a las personas en Sí. esos procesos, ¿no? Dayana dijo que sí lo quería ver, yo dije que no lo quería ver. Pero bueno, la vida es como la vida y en ese proceso ella le ponen un medicamento para tener contracciones. Ella me dice, Elías, llama a la enfermera. Y en ese momento en el que estaba la enfermera, pues yo vi el parto, pues yo vi cuando salió el feto como tal. Llegan, se llevan al feto, Dayana lo quería ver, nos los traen ya limpio. Y es difícil describir la, la cara de tranquilidad que tenía Dayana en ese momento. Porque para mí fue perturbador. O sea, ver eso ahí, horrible. Para mí fue horrible. Y nunca lo había dicho. Bueno, eres la segunda persona a la que se lo digo. La primera fue la Para mucha terapeuta. gente. Bueno, para mí fue horrible. De verdad que fue horrible. Por lo Sí, menos no cada lloré esta persona lo vez. vive de una No manera. lloré. Pero Dayana estaba. O sea, tenía el feto así y estaba como. Emocionada, aliviada. Sí, estaba aliviada. Ella, que es lo que estábamos hablando del tema de cerrar ciclos y cerrar cosas. Ella estaba Tenía que tranquila. asegurarse de que su bebé era lo que le Correcto, habían contado, ¿no? correcto. Ella dijo, cuando yo vi al bebé, porque para que te hagas una idea, y voy a ser un poco crudo con lo que voy a decir, pero parecía un pulpo. O sea, porque la cabeza no se le había formado bien. Entonces estaba como Sí. así como aplastada, no sé cómo decir. Y tenía las piernas torcidas. O sea, él venía mal, ya venía mal. Claro. Entonces cuando Dayana lo agarró y lo vio, ella se quedó tranquila porque dije, ok, tomé la decisión Me cuadra. correcta. Entonces, o sea, esa fue su manera de vivir la situación. Yo tuve otra totalmente diferente, pero ella estuvo más tranquila con eso. Y una de las cosas que nosotros hicimos después fue, bueno, ya, la vida sigue. Ella se puso a estudiar cosas, a hacer cursos de no sé qué. Yo me puse a estar creando, bueno, lo que hoy en día creamos como experiencia simbiosis, prácticamente nació gracias a esa desgracia, ¿no? Eh, y hicimos como que nada pasó. Es como, bueno, la vida siguió, eso sucedió, pero ya, hasta ahí. ¿Qué pasa? El mundo emocional, como lo decía, no tiene lógica. Y una de las cosas que yo empecé a darme cuenta es que cada agosto Dayana se ponía, Muy mal. pero o se ponía muy iracunda, o se ponía muy llorona, o se ponía muy... O sea, él se ponía raro. Y yo decía, oye, qué raro. O sea, ya vi cómo se pasó un año, pasa otro. O sea. Entonces, sí me di cuenta de que esto les afecta mucho. O sea, más que a nosotros como hombres, como papás o como lo que sea, a la mujer le afecta mucho más. Claro, porque Mucho es la más que vive el porque embarazo. exactamente es la que vive el embarazo, o sea, las El hormonas en el hormonal. cuerpo, todo. Es una cosa muy distinta. Entonces, em, pues hicimos eso. Esa fue la manera como empezamos bueno, como ella, yo no sé si en algún momento de manera inconsciente lo expresé, la verdad que no lo sé, pero ella empezó como a expresarlo de esa manera. Y así hicimos durante mucho tiempo. Pasó un evento, una situación que nos hizo revolvernos todo. Eh, Conocimos a una persona que en su historia había tenido 3 o 4 abortos, pero no por error, sino porque, Su bueno, cuerpo, ¿no? no, Ah, yo tengo un novio, me acuesto contigo, quedo embarazada y lo aborto. decisión propia. Decisión Ok. propia. O sea, en lugar de utilizar preservativos, y todavía me causa un poco de molestia, en lugar de pensar, pues no, ella lo hacía como, bueno, me va a cambiar de ropa y lo hacía de esa manera. Eso le había pasado unas 3 o 4 veces, no recuerdo exactamente. Resulta que estando nosotros teniendo relación con esa persona, vuelve a pasar.
y vuelve a hacer lo mismo, vuelve a abortar. Y estábamos una vez hablando En de... el médico no le decían algo, porque no es recomendable abortar. Mira, en mi ignorancia, no sé cómo funciona eso a nivel médico y a nivel social. Ujú. Dayana sí me ha dicho, Dayana se dedica al mundo de sanidad, y ella decía que veía a ciertas personas que iban cada 2 o 3 meses a abortar. Era como, bueno, como ya el sistema de salud, o sea, mientras tú no pases de, creo que 4 meses, Ujú. el Estado se encarga de eso. O sea, es totalmente gratuito. Pero eso es Entonces, fuerte. claro, fíjate lo que pasa. Pasa esta situación y esta persona, pues nos dice que, pues, el alma de ese bebé, pues la había elegido para que lo abortara. Ojo, no estoy juzgando lo que cree cada quien. Ujú. Bueno, sí lo estoy juzgando porque soy humano. Pero ¿qué pasa? Ya nosotros teniendo un proceso de duelo inconcluso de un aborto, o sea, de un Ujú. aborto, no porque, o sea, nosotros queríamos tener el bebé y simplemente no pudimos, Ujú. pues eso nos revolvió todo. O sea, fue como, nunca se lo expresamos, siempre respetamos su opinión, pero nosotros internamente nos movió mucho. Porque, o sea, nos pareció extremadamente injusto que esta persona, pues Sí, teniendo es verdad. 4 o 5 abortos, o sea, Ujú. que tiene la capacidad de tener bebés, los tire como que si fuera cualquier cosa, y nosotros que sí queríamos, no nos había salido, ¿sabes? Entonces, claro, eso nos movió muchísimas cosas. Pues después de eso, no sé, sincronicidades de la vida, en el Ujú. trabajo de Dayana va esta gente de esta asociación Goizargi, y en unos ejercicios que ellos estaban haciendo, pues Dayana pues, se dio cuenta, dijo, oye, yo creo que tengo un proceso de duelo que no he sanado con este tema. Gracias a esa, pues yo asistí también, fuimos, que por cierto quedan aquí cerca de donde Ujú. estamos grabando esto. Eh, y claro, en esa entrevista yo dije, oye, sí, yo también tengo aquí mi proceso que no he transitado completamente. Y eso fue lo que pasó, esa fue la historia. No sé si te contesté la pregunta. Sí, ¿qué Sí. fue lo más difícil y qué fue lo que os ayudó a seguir adelante? Lo más difícil, bueno, eso es difícil. Lo más difícil fue hacer conciencia de eso. Porque muchas veces, cuando entramos en procesos de duelo, no sabemos qué está pasando. O sea, no tienes ni idea. Yo en mi vida iba a relacionar que me hubiese molestado que este muchacho hubiese abortado a su quinto hijo con que yo tenía un proceso inconcluso de duelo. Entonces, y este es mi proceso personal, cuando hice conciencia de eso y cuando empecé a ver esas situaciones, es como que empiezas a volverte más sensible. Entonces, te vuelves como un sensor emocional, o sea, de repente cualquier cosa te molesta, o de Ujú. repente cualquier cosa te entristece, o de repente cualquier cosa, no sé, te afecta. Ujú. Yo que solía ser muy frío y la gente siempre me decía, ay, para ti parece que no te afecta nada. Claro, tenía un bloqueo emocional ahí que ni yo sabía que era consciente de eso. Y otra de las cosas que para mí fue duro fue lo solo que nos quedamos en ese momento. El, a esas personas que tú pensabas que eran tus amigos, Ujú. pues te das cuenta que al final no eran tus amigos. O sea, que cuando tú realmente necesitabas de alguien que estuviera ahí, pues no estuvieron. Y, y esto es una cosa muy interesante porque justamente por cosas de la vida, pues nos separamos, o sea, no dejamos de tratarnos. Y cuando hay procesos de duelo que no están o sea, transitados de una manera saludable, tú empiezas a proyectar esos procesos de duelo en varios aspectos de tu vida. Entonces, a lo mejor, imagínate, eh, cambias de trabajo, un trabajo mejor. Ujú. Y tú de repente empiezas a sentir una tristeza, una nostalgia, una cosa y no entiendes qué te está pasando, Ujú. pero puede estar relacionado la pérdida o el cambio de ese trabajo con un proceso de duelo que no has transitado. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, yo una de las cosas que decía es, ¿por qué a mí me afecta tanto?
eh, que esta gente que le vi su verdadera cara ya no estén conmigo. ¿Qué me duele de eso? Ujú. Entonces, Forma parte también del duelo, ¿no? correcto, Pierdes a tu bebé y a esas personas. correcto. Era una pérdida de una gente que yo consideraba cercana a mí, que consideraba, ¿Y te pasó que hubo gente que se acercó a ti o que te mostró su apoyo que no esperabas que estuviesen ahí? mira, para ser justos, Ujú, no lo recuerdo con claridad. El recuerdo que tengo hoy en día, que no sé si es un recuerdo real, ujú. porque los recuerdos se pueden Sí, que han pasado modificar. 3 años. Yo no recuerdo, yo recuerdo haber pasado por eso solo, Los dos solos. solo, sí. Y familia y... O sea, yo recuerdo que en el hospital se presentó la mamá y el papá de Dayana. Ya. ¿Os hubiese gustado que hubiese ido más gente? No lo sé. Por lo menos que preguntasen, ¿no? Sí, si Sí. preguntasen, sí. O sea, a lo mejor yo mismo lo hubiese dicho, no, 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 tranquilo, o sea, no vengan, no pasa Ujú, nada. Pero hoy en día, aquí sentado, yo tuviera a lo mejor un recuerdo de, ah, mira, estas personas estuvieron atentas. O ujú. sea, una de las cosas que, que a mí me pasó personalmente en mi lado de la familia es que más nunca se habló de eso. O sea, yo les di la noticia, mira, voy a ser papá, ay, qué bien, y todo el mundo te da las Ujú. felicitaciones, Vamos a hacer como que no ha pasado nada, pero pero porque igual no saben gestionarlo tampoco. correcto, Mm. exactamente. Es lo que estábamos hablando. No sé si lo hablamos en cámara o fuera de Sí, lo cámara. hemos hablado. Ok. Obviamente no tienen ni idea de, bueno, digo yo que no tienen ni idea de eso. Eh, entonces, claro, a veces también pensamos que hablar de esos temas va a abrir heridas en otras personas. Entonces, muchas veces con muy buenas intenciones, tú prefieres no hablar de esos temas como para no incomodarle, ¿no? Como para, ay, eso es un Sí. tema delicado. Y a veces no, a veces necesitamos de eso. A veces incluso necesitamos incomodarnos para poder drenar muchas cosas, Sí. pero no lo Pero sabemos. es muy difícil tener conversaciones incómodas, la gente no le gusta. Correcto, Ujú, exactamente. ujú, Entonces, a mí, por ejemplo, en mi familia, o sea, nadie ni siquiera, porque yo no les dije, mira, perdimos al bebé, yo no se los dije. Pero nadie se ha preguntado por qué el bebé no ha nacido. Nadie se ha preguntado por qué yo no tengo otro hijo. No se lo han preguntado. No me han dicho, oye, mira, Elías, ¿qué pasó? O sea, vi que estaban embarazados y de repente ya no, ¿qué? No, no pasaba. ujú. Y no se los recrimino, sinceramente no se los Creo recrimino. que puede ser lo que dices tú, porque no saben si a ti te va a afectar, entonces dicen, lo evito y ya está. Ujú, exactamente. Pero a mí, por ejemplo, del lado de mi familia, no me han preguntado. Ujú, Como te dije, bueno, tampoco mi familia está aquí, sinceramente. ujú. Pero, por ejemplo, en el lado de Dayana, sí, la mamá y el papá se apersonaron ahí en el hospital, estuvieron ahí un momentico y ya. O sea, del Ujú. resto, no, estuvimos bastante solos en ese momento. ¿Y cómo cambió tu forma de ayudar a otras personas a raíz de eso? Bueno, eh, primero, cuando, como te dije, hice más contacto con mi lado humano, ¿no? Ujú. Yo una de las cosas que pensaba antes era que la gente necesitaba soluciones. O sea, es como, imagínate que tú vienes aquí y me dices, Elías, yo quiero Sí, la venir a parte lógica terapia, que sí, decías. yo quiero venir a terapia porque tengo este problema. Entonces yo sé perfectamente qué es lo que tengo que hacer y tal. La parte lógica, pero la Ujú, parte emocional no la tomaba en cuenta. Entonces, ya después, adentrándome en este mundo, que por cierto tengo un directo en YouTube con una amiga que es psicóloga con la que suelo tener estas cosas, estas conversaciones, ella me explicó, o sea, a nivel ujú, psicológico, ujú, que cuando tú no le das espacio a validar las emociones de una persona, ujú. el cerebro literalmente está como en dolor. O sea, es como que ella lo explicaba con un ejemplo buenísimo, es como un dolor de muelas. Si yo tengo un dolor de muelas ahora, no tengo la capacidad de estar pendiente de tu dolor de muelas, porque yo estoy pendiente de lo que a mí me duele. Entonces, cuando tú empiezas a validar emocionalmente a una persona, que es uno de los primeros trabajos que tiene que hacer un terapeuta, ¿para qué? Para que su cerebro pueda abrirse y pueda, vamos a decir que salir del estado de alerta y de dolor y de sufrimiento en el que está. Ujú. Una vez tú haces eso, el cerebro se calma, entonces ya puedes empezar a solucionar y ni siquiera solucionar, porque tú no le puedes solucionar la vida a alguien. Tú puedes ayudar a la persona y guiarla para que acceda a los recursos Ujú. que Darle las necesita. herramientas. Correcto. ¿Crees que
Ahora les ayudas de una mejor manera que antes. Sí, sí. O sea, Ujú. totalmente. A nivel efectividad Ujú. y a nivel ¿cómo te lo explico? Como a nivel de cómo sientes a la gente contigo. O sea, por Ujú. ejemplo, hace ¿Cómo poco, conectas con ellos? sí, hace poco tuve una persona, porque a veces trabajamos Dayana y yo juntos, a veces trabajo yo solo, a veces trabaja ella sola, dependiendo Ujú. de la gente. Tuvimos una persona que vino 3 o 4 veces. Vamos a ver, creo que fueron 3. Y, y ella salía de aquí y era, wow, me siento súper bien. Y yo decía, pero es que yo no hice nada. O sea, yo no hice nada como para que te sientas bien. ¿Por qué la pasaste? O sea, ¿por qué te sientes de esa manera? Porque una de las cosas que yo empecé a hacer diferente era esa. O Ujú. sea, si tú vienes aquí y me dices, es que yo creo que soy la peor persona del mundo. Si yo no valido esa creencia que tú tienes, tú te vas a cerrar y no vas a poder dejar de creer eso. O sea, parece un círculo vicioso Ujú. incluso. En cambio, cuando yo entiendo, cuando yo empatizo contigo y cuando yo valido lo que tú estás sintiendo, entonces ya tú vas a tener la capacidad de poder cuestionarte cosas, de poder cambiar cosas y de poder aplicar cosas. Ujú. Entonces esa fue una de las cosas que yo creo que cambiaron, porque ya no quería arreglar a las personas. O sea, no te veía como una máquina que hay que ajustar, Ujú. sino que conectaba con realmente lo que te duele. O sea, Mm. si te angustia tu hijo, si te angustia tu Te hermano, si te pones más en angustia el tu lugar de la perro. persona. Claro, claro. Y eso se nota. Ujú. Eso se nota cuando tú estás con alguien que conecta realmente contigo. No que te Ujú. está viendo por encima del hombro porque es que Ya. yo soy más consciente que tú o yo estoy más estudiado Sí, que yo he tú. No. estudiado esto y es así. Me dice el libro que... Exactamente. Y pasa mucho, por ejemplo, cuando vas al médico. Ujú. El médico tú eres un número más. Es bueno, yo Ujú. tengo que hacer esto. ¿Dónde te duele? Ajá, tal cosa. O sea, no Toma te preguntan. paracetamol. Tal cual, tal cual. Incluso, mira, hay gente, y esto está estudiado y medido incluso, hay gente que va al médico solamente para que le presten atención. Se lo ve mucho con los abuelitos que van aquí a los centros de Ujú. salud. O sea, ellos van porque les prestan atención, le dices cómo te sientes y tal, y dices, bueno, aquí hay algo. O sea, y muchas veces las dolencias, y por eso yo me dediqué a estudiar lo que es la biodescodificación, Ujú. porque toda dolencia y toda enfermedad, lo que conocemos como una enfermedad, tiene una raíz psicosomática. O Ujú. sea, psicosomático, o sea, la mente enferma al cuerpo. Sí. Y muchas de las dolencias se podrían solucionar o Ujú. O sanar reducir al menos, o ¿no? reducir al menos Ujú. simplemente cambiando un poco cómo nos sentimos, cómo nos hablamos, cómo pensamos, o que el médico, el profesional de la salud, empiece a estudiar un poco más tu entorno emocional, más que ver qué pastilla te estás tomando. Yo creo que es un poco todo, ¿no? Los hábitos que tienes, cómo te relacionas, qué te dices. Claro. Hay muchas cosas que influyen. Es que mira, incluso Ujú. los hábitos que tienes, que ahí no nos estamos desviando del tema, ¿no? Pero los hábitos que tú tienes o que un ser humano tiene están directamente relacionados con su autopercepción. Exacto. Porque la identidad, lo que es el sentido de identidad, el sentido del yo, se expande, es algo que se expande constantemente con lo que tú haces. Sí, como tú piensas, actúas. Claro, entonces, si tú, por ejemplo, tú no sabes de lo que eres capaz hasta que no vas y lo haces. Ujú. O sea, es como tú creías que ibas a ser capaz de hacer una agenda y tal, a lo mejor tenías una cantidad de incertidumbres en tu cabeza hasta que hiciste lo que hiciste. Ujú. Entonces eso te da una referencia de, mira, yo pude hacer esto, si pude hacer esto. Claro, cuando tienes ejemplos reales de cosas que ya has hecho, te parecen Correcto. más realistas. Correcto, Ujú. exactamente. Por eso es tan importante aterrizar los conceptos y por eso me meto tanto con la gente espiritual que lo que hace es Ujú. meditar para materializar dinero. No, o sea, tú Ujú. tienes que moverte porque eso tiene una relación directa con quién crees tú que eres. Ujú. Entonces tu identidad es algo que constantemente se va a expandir dependiendo de lo que tú hagas. Exacto. Eso Entonces igual. siempre tienes que hacer cosas Ujú. para que lo que tú crees que eres se expanda. Sí. No sé Ujú. si es un poquito complicado, Somos muy pero, profundos. pero sí, ¿Qué, por ahí. qué consejo le darías a las personas que están viviendo un duelo y a personas que no les ha tocado vivir ninguno todavía?